Los bajopuentes de la Ciudad de México están dominados por la basura y el deterioro. Estos espacios públicos se han convertido en zonas ideales para la comisión de delitos. La corrupción urbana ha hecho de estos espacios tierra de nadie. Decenas de bajopuentes que implican un foco de inseguridad y también de insalubridad en esta Ciudad de México. Es parte de la corrupción urbana. Soy Jorge Armando Rocha, gracias por acompañarme en este Expediente 40. Los bajopuentes en la Ciudad de México se han convertido en una zona de riesgo. Estamos en Avenida Río Churubusco. Vean nada más, para empezar, el deterioro del espacio urbano. Tiene que ver con la cantidad de basura que se está arrojando en estos bajopuentes, incluso hasta propaganda política del año pasado. Un aspirante del PAN ahí tenemos. Y este es un bajopuente que significa una zona de riesgo, una zona potencial para cometer cualquier tipo de delitos como violaciones. De hecho, estos bajopuentes, cuando no tienen ningún tipo de iluminación como este, se vuelven en escondrijos para que fácilmente se pueda delinquir. En este caso vemos que incluso hay una cobija, o sea, hay personas que están durmiendo en este bajopuente. Acá observamos claramente zapatos, ropa, una buena cantidad de basura. Se han convertido también estos bajopuentes en zonas insalubres, en zonas en donde no hay un rescate integral. Hay que decir que sí hay una seria simulación, porque de alguna manera ponen unas plantitas en este bajopuente para que se vea un poco mejor. E incluso colocaron una disque pista para correr, que está mini. Obviamente está en desuso por todo el riesgo que implica estar en una zona en donde no hay ningún tipo de iluminación. Lo que vemos claramente es la presencia de grafiteros. Huele a orines. Estos bajopuentes en abandono. Hay más de 70, de acuerdo a las propias autoridades de la Ciudad de México, hay más de 70 bajopuentes que deben de ser rescatados. Nosotros avanzamos y vean nada más, pues todo esto ya incluso con la hierba crecida, en la noche pues se vuelve mucho más complicado. Vienen a parar incluso algunos tapones de llantas por acá, vemos. Y pues el panorama es por demás triste, e insisto, el olor es de orines, se vienen a orinar. Acá se pueden cometer todo tipo de violaciones en este tipo de zonas sin que nadie se entere, además, porque no hay iluminación, no hay vigilancia, no hay ninguna autoridad que se haga cargo de lo que está pasando en los bajopuentes. De los establecimientos, pues que es gente que necesita trabajar, pero también tiene su lado difícil porque pues roban espacio a las banquetas. Si se trata de comida, pues a veces no es comida muy saludable. Pues si sirven a la gente que pasa por aquí, pues están bien. Extraordinariamente malos, porque es una contaminación para la salud de la gente que lo tiene que consumir. Y además el problema es de que el país está en tan malas condiciones y cada día lo llevan a peores situaciones que no tienen otra cosa para subsistir. Entonces debido a esas circunstancias pues no se puede corregir el problema si el gobierno no lo quiere, porque él lo propicia.
No tendría caso que están reclamando lo de la ecología y todo eso, cuando aquí había antes unos árboles hermosos, todo esto. Y ahora si quitan los ambulantes, se ponen ellos, ¿qué esperamos? Creo que destruyen la visibilidad, ¿no? Y en lugar de eso deberían de haber puesto unas jardineras o estacionamiento para las personas que utilizan el hospital, por eso están en doble fila ahí. Deberían de crear estacionamientos porque no hay dónde pararse y si te paras en doble fila te infraccionan o te lleva la grúa. Son algo, podría decirse, peligrosas porque en tiempo de lluvias puede ocasionar algún accidente y ojalá no un vehículo pueda caer y como la gente, son tiendas donde la gente frecuenta esos lugares, puede ocasionar un accidente. Y es que históricamente nadie ha querido hacerse cargo de lo que sucede en los bajopuentes por ubicarse en la parte inferior de vialidades primarias. Jurídicamente ha existido un vacío. Ni los gobiernos del DF ni las delegaciones han querido asumir algún tipo de responsabilidad sobre las irregularidades que ahí se presentan. Lo que detectamos claramente es que hay personas viviendo en estos bajopuentes también. Aquí observamos zapatos, tenis, cartón. También está la situación de indigencia, ¿no? Obviamente que es una problemática que tiene la Ciudad de México, pero esto se da en los bajopuentes sin ningún tipo de programas de rescate. En algunas zonas sí se está haciendo el rescate, pero la mayor parte de la Ciudad de México tiene estos bajopuentes que son un riesgo, son una situación permanente de violencia, también de un caldo de cultivo que implica para los vecinos, para los ciudadanos en general, encontrarse en un estado de indefensión. Estos bajopuentes contienen bodegas abandonadas y significan un foco de violencia. De hecho, en los bajopuentes hay personas irresponsables que vienen a tirar la basura. Ahí vemos claramente una gran bolsa, una bolsa de un muy buen tamaño. O sea, se le hace muy fácil al conductor, viene dando la vuelta por Río Churubusco, baja la velocidad y ahí deposita la basura en este bajopuente. También hay otras irregularidades, los puestos semifijos, este puesto abandonado. Por igual, focos de infección y de potencial violencia por todo lo que conlleva. Ahora, vean de este lado, la basura es impresionante, llantas, lo mismo, también encontramos materiales orgánicos, muchas moscas, la fauna nociva que trae, también el asunto de estar arrojando todo tipo de residuos sólidos en los bajopuentes. ¿Quién se hace cargo de lo que sucede en los bajopuentes? Esa es la gran pregunta. Nadie, no hay vigilancia, no hay autoridades, ni delegacionales, ni capitalinas que asuman la responsabilidad de lo que aquí pasa. Lejos vemos que también lo que están podando lo arrumban en los bajopuentes. Allá hay unas bodegas en desuso, simplemente dejaron el candado, pero ya no hay nadie trabajando. Hemos estado dando las vueltas y no hay personal. Lo que sí existe es una buena cantidad de graffiti, se están metiendo. Insistimos aquí, hay vecinos, ya los tenemos también grabados, que vienen, arrojan aquí la basura. Obviamente también encontramos cervezas, son zonas en donde las personas vienen a embriagarse y bueno, pues también con los riesgos que genera, porque son pasos aquí peatonales y es relativamente fácil que un delincuente pueda esconderse, sobre todo en la noche.
Estos bajopuentes tienen que ser rescatados. El problema es que no se asume la responsabilidad. Allá, por ejemplo, vemos que reventaron ya un vidrio de estas bodegas. Incluso hay cosas que han quemado de este lado. De este lado se ve claramente la lámina levantada, o sea, ya no hay nada al interior de estas bodegas. Son los bajopuentes que hay en esta Ciudad de México y es una vergüenza de corrupción urbana que seguimos teniendo. Me parece bien, ya que recuperaban espacios que estaban vacíos, que se prestaban para la delincuencia, y además son espacios que generan empleos, y además, aparte de generar empleos, hay una parte de generar ingresos para la gente. Nosotros constatamos que en los bajopuentes, a pesar de ser espacios públicos, hay hasta viviendas. En este bajopuente nos dijeron que solo existían oficinas. Hola, buenas. ¿Aquí qué es? ¿De qué son las oficinas o qué es aquí? ¿Es del Servicio Limpia? Sí, de aquí del gobierno del DF. Sí. Pinky, ven. Oiga, Dígame. ¿cuántos años llevan ustedes? Nosotros llevamos como 18 años, pero ya estaba la bodega. ¿8 años? Sí. Oiga, y aquí es como la central, ¿no? ¿Qué es? No, nada más es una bodega de los trabajadores. ¿Una bodega? Sí. Y aquí, estas son las oficinas del sector 20, ¿no? Sector 20F y B. Oigan, ¿y por qué se tuvieron que poner aquí en el bajopuente? Pues la verdad yo no sabría decirle porque cuando nosotros llegamos aquí ya esto ya estaba. Muy amable, ¿eh? De nada, Gracias. de nada. Pero constatamos que la realidad es otra. Nos acaban de decir que en este bajopuente de Río Churubusco lo que hay son oficinas, pero lo que observamos es que hay automóviles, hay ropa tendida, es decir, están viviendo en este espacio público, que es algo que no se debería permitir. La utilización del espacio público, en este caso para vivienda, este bajopuente, nos dicen es del Servicio de Limpia, incluye oficinas, pero también vivienda. Obviamente es vivienda precaria, pero pues sí, tienen tendida toda la ropa, incluso se ve ahí ropa de niñas, de niños, están los automóviles, personas viviendo pues en estos bajopuentes de una manera ilegal. Es espacio público, no se pueden ocupar estos espacios para vivienda, pero es parte de las irregularidades que ha permitido la corrupción urbana aquí en la capital del país. Y pienso que están bien los nuevos establecimientos, se recuperan más espacios. Según el propio gobierno del DF, hay 74 bajopuentes como estos en toda la Ciudad de México. Esto también tiene que ver con la marginación. Hay capitalinos que son arrojados
a vivir en estos bajopuentes. De hecho, hasta allá estamos observando a una persona que se está cambiando. Allá claramente la estoy viendo, cerca de la escalera hay una persona que se está cambiando. Es decir, aquí viven. Son muchas las personas viviendo en los bajopuentes, que es algo que tampoco se debería de permitir, pero en cambio lo que vemos es una buena cantidad de ropa de personas que están viviendo en los bajopuentes. Son irregularidades, situaciones que se tienen que solventar, que la propia delegación, el gobierno capitalino tendrían que tomar cartas en el asunto, pero en efecto los bajopuentes también se han convertido en zonas de marginación para que las personas en situación de indigencia vivan precisamente aquí. En los bajopuentes el desorden impera a tal grado que hasta unos taxistas han decidido hacer base, o sea, poner su sitio irregular porque ahí nadie los molesta. También lo que detectamos en los bajopuentes es que hay taxis que se estacionan de forma irregular. Ahí lo que vemos es que han hecho base ya en este bajopuente. Son parte de las anomalías que se han permitido por años. Y hay que decir que en estos espacios públicos, pues cada quien hace lo que quiere. Y en la medida en que hay una ausencia de autoridad, en este caso llegan los taxis, ven que hay un cierto espacio, se estacionan, hacen base y ahí ya colocaron su sitio en un bajopuente que es, insistimos, un espacio público en donde no se deberían de permitir estas irregularidades, pero es parte de la corrupción urbana que existe en la Ciudad de México. Para tratar de controlar la situación en los bajopuentes, el gobierno del DF ha otorgado permisos temporales revocables, los cuales son concesiones que da la autoridad a un privado para ofrecer un servicio en el espacio público. En los bajopuentes el gobierno del DF ha venido dando una serie de permisos para ciertos negocios. En este caso hay un estacionamiento público operado por particulares. Por igual tenemos una serie de oficinas que se han colocado recientemente en los bajopuentes. Pero uno de los grandes temas es que se pretenden otorgar una serie de permisos para establecer gasolinerías en estos bajopuentes con todos los riesgos que ello implica. En este caso hay unos juegos, pero el gobierno capitalino tiene pensado otorgar estos permisos, insistimos, para establecer gasolinerías en estos bajopuentes en donde evidentemente hay pues una serie de problemáticas para colocar las gasolinerías, sobre todo si tomamos en cuenta también la cercanía que hay con lo mismo unidades habitacionales que negocios, y es parte de lo que hemos encontrado en estos recorridos y en este expediente 40. Pero lejos de rescatarlos, para una sana convivencia, la autoridad del espacio público prevé colocar gasolinerías en estos bajopuentes, lo que apesta a corrupción urbana.
Toda instalación donde se manejan combustibles, en este caso explosivos, bueno, tiene un nivel de riesgo. Ha habido un reclamo, yo te diría, mayor. El año pasado, con el tema de gasolinerías en Bajo Puentes. El año anterior recibimos algunas denuncias. Precisamente en este Bajo Puente es donde se quiere construir una gasolinería. La pregunta es, ¿de quién va a ser el negocio? Estamos en Churubusco, el cruce con Avenida Centenario, y es parte de lo que se presenta hoy en día como irregularidades. Este Bajo Puente, que no tiene en estos momentos mayor uso, simplemente han colocado algunas figuras. Bueno, pues hay que señalar que se pretende poner este gran negocio para algunos, pero también con los riesgos que implica colocar una gasolinería en esta zona y además debajo de este puente. Una serie de riesgos, de posiblemente violación a las normatividades, pero el punto es que también el negocio y la corrupción urbana están mandando en lo que hace a los bajopuentes. Por un lado, el descuido, el abandono, la carencia de este fortalecimiento del espacio público para instalar zonas de recreación, y por el otro, ciertos rescates, pero también ya vieron que se puede hacer negocio, y aquí precisamente se quiere colocar una gasolinería con todos estos riesgos que los propios expertos reconocen. El reglamento señala que las distancias hacia zonas habitacionales deben respetarse, 50 metros, hacia centros de concentración masiva, 100 metros, a zonas de valor ambiental y patrimonial, 300 metros. Tenemos alrededor de 30 en evaluación, de los cuales solamente 3 o 4 podrían tener estaciones de servicio. Es ilegal porque, de acuerdo a una recomendación de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenación Territorial, en varias delegaciones ya no caben las estaciones de servicio de gasolinerías. Por igual, en el DF hay decenas de pasos a desnivel inseguros que ponen en riesgo a los peatones y desde hace años debieron de ser recuperados. Hay que decir que existen bajopuentes un poco mejor organizados. En este caso estamos en los límites de la delegación Cuauhtémoc con Miguel Hidalgo, y en este bajopuente incluso pues ya le metieron un módulo de servicios del gobierno capitalino, un módulo electrónico en donde se pueden realizar las operaciones. Oiga, nada más una pregunta, ¿aquí qué operaciones se pueden realizar del gobierno del DF? ¿No puedo grabar? No. ¿Por qué no puedo grabar? Tienes que pedir permiso. ¿A quién le pido permiso? Secretaría de Finanzas. ¿A quién? Secretaría de Finanzas. Ah, me dice que no puedo grabar. Esto es espacio público, evidentemente el funcionario desconoce la normatividad, pero el punto es señalar que también hay bajopuentes que están mejor organizados. No sabemos por qué se pone nervioso el funcionario, y también hay que destacar que la autoridad del espacio público del gobierno capitalino pues ha hecho algunos esfuerzos también para colocar juegos. Lo que no observamos es a los niños, pero cuando menos están con su mantenimiento, se encuentran en buen estado estos juegos que se han colocado en este bajopuente, además de plantas que recién se han sembrado. Todo esto un rescate de lo que es este bajopuente.
Estos son otros elementos del expediente 40. El gobierno capitalino ha entregado 20 permisos a distintos grupos y empresas para operar en los bajopuentes. La autoridad del espacio público planea convertir 24 bajopuentes en centros de convivencia social. Hasta ahora se han rehabilitado 4 espacios públicos en bajopuentes con una superficie de 24,000 metros cuadrados. Así las cosas, urge rescatar los espacios públicos en esta Ciudad de México y sobre todo los bajopuentes. Soy Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por haberme acompañado en este Expediente 40.